En un mundo donde todos siguen ciegamente la verdad, recuerda que nada es verdad. Todo está permitido. Así que, bienvenidos. Somos extrasensoriales. Este relato comienza el día que un joven se independizó de sus padres en un hogar de México. Como muchos sabrán, en México, o algunos otros no, pero en México la mayoría de edad es a los 18 años cumplidos. Este joven le faltaba solo un mes para que cumpliera 18 años. Un amigo muy cercano a él tenía una casa en renta. Él pensaba independizarse. Esta casa estaba muy cerca de casa de sus padres, por lo que era factible el poder pedir la renta de su casa a este amigo. Sentía una cierta negatividad por su parte, pero al insistirle, este amigo accedió a rentarle la casa. Lo extraño fue que no le pidió dinero a cambio, solamente que la cuidara un tiempo, ya que tenían algunos planes para venderla a futuro. Ya había una cierta incertidumbre acerca de esa casa, así que era mejor para la familia que alguien estuviera cuidando de esa casa, y más aún que fuera alguien de confianza. Igual no le pusieron mucha importancia a eso y el joven agradeció el buen gesto de su amigo. Al final podría lograr este ansioso deseo de vivir solo, de ser un tanto más independiente de sus padres, de emanciparse. Ese día comenzó a arreglar algunas de sus cosas para mudarse, y en las maletas llevaba cosas esenciales: ropa interior, ropa de vestir, pantalones, camisas. En cuanto a sus muebles, solamente se llevó un colchón para dormir, obviamente, un televisor antiguo, un Xbox. Pero lo que más nostalgia le daba era este televisor, porque era de esos que todavía se encendían como perilla y le había pertenecido a su abuelo. Era un joven de 17 años, pero con una mente llena de ilusiones. Quería ser de esas personas que les va muy bien a muy temprana y corta edad. Quería salir adelante, quería sobresalir, destacar. Como todo joven. Y al principio todo iba bien. Mantenían su mente ocupada con los preparativos de su próximo cumpleaños 18. Se paseaba en ropa interior por la casa. Cosas que, pues de cierta forma, disfrutaba y no tenía ese gusto viviendo con su familia. El ver la televisión hasta tarde, el escuchar música alta. O sea, ese tipo de cosas que te da la libertad de vivir solo. Cosas que parecen incluso insignificantes para algunos, pero que uno disfruta hacer en soledad. Sin embargo, todo cambiaría una semana antes de su cumpleaños. Iba a celebrarlo a lo grande, era la idea. Y aunque la casa era prestada, sentía como suya. Él ya había ido a esa casa en anteriores años con su amigo. Había conseguido algunos muebles de segunda mano que había comprado por internet: un refrigerador, una pequeña estufa eléctrica, y por fin conseguía un microondas y una
leche para su colchón. Así que ya no le daba tanta pena recibir visitas. Y decidió hacer una inauguración para celebrarlo. Invitó solo amigos muy cercanos, entre ellos el dueño de la casa. Todo iba perfecto. Una reunión casual, un par de cervezas. Tony, el propietario de la casa, se le acabaron los cigarrillos, por lo que quería ir por más. ¿Sí? Ya era tarde en la noche. Así que este joven se ofreció a acompañarlo a la tienda más cercana a autoservicio para comprar los cigarrillos, ¿verdad? Y cabe recalcar que siempre han sido buenos amigos, de pláticas muy extensas, que tenían mucha confianza, y se le hacía un tanto extraño que ese día en particular Tony estaba un poco callado, reservado, y al regresar de comprar los cigarrillos no soportó más y le preguntó: ¿todo bien, Tony? A lo que Tony respondió: sí, todo bien. ¿Qué preguntas? Es que te he notado un poco distante, como si quisieras preguntarme algo. Pues... no, todo bien. Esa fue toda la conversación con Tony y ambos llegaron a la casa. Ya eran altas horas de la noche, en la madrugada, y comenzaron las típicas pláticas de fantasmas, ovnis y todo ese tipo de cosas paranormales. Y veía que Tony se mostraba un poco incómodo por la plática en particular. No escuchaba, pero tenía la mirada fija hacia un árbol de limón que se encuentra hasta el fondo de la casa. Un poco tétrico, por así decirlo. Un frondoso árbol que da una sombra profunda. Mientras todos se encontraban en plática, divirtiéndose y riendo, y de cierta forma sorprendidos unos a otros por lo que contaban, Tony se mostraba completamente desencajado, alienado de cierta forma, viendo la penumbrosa sombra que daba aquel árbol de limón, como si mirara al vacío, completamente ido. Así que de broma, este joven le preguntó: ¿qué? ¿Se te apareció un fantasma ahí, Tony, o qué? Y Tony inmediatamente despertó de sus trances, se sacudió un poco y balbuceando dijo: no, para nada que ver. Solo que ya tengo un poco de sueño, es todo. Así que siguieron en las mismas pláticas, y Carlos, otro amigo que se encontraba ahí, contaba de su experiencia con temas paranormales, particularmente su experiencia con la Ouija. Y de pronto, al ver a Tony, estaba un poco nervioso, como si estuviera incómodo, volteando hacia los lados, rascándose, como si estuviera recordando algo. Incluso llamó la atención del grupo y decidieron preguntarle que si él había tenido alguna experiencia similar. Y al principio se resistía a contarles, pero al final comenzó su relato, con la condición de que no hicieran lo mismo que él. Comenzó contando que hace un par de años, cuando todavía era un niño de secundaria, en una reunión familiar en esa misma casa, él junto a dos de sus primos decidieron jugar con un tablero Ouija. Y para que no les vieran, sus padres se escondieron justo bajo el árbol de limón. Ahí,
él junto a sus dos primos, Raúl, el mayor, quien era el que tenía más experiencia en el uso del tablero, y su primo menor, Jorge, comenzaron con lo que al principio él veía como un juego solamente. Tony, escéptico, solo se limitaba a sostener el puntero hasta que sintió repentinamente que el puntero comenzó a deslizarse hacia la palabra sí. Justo después de eso, de que preguntaran que si alguien estaba ahí, Tony inmediatamente le preguntó a Raúl que si él lo estaba moviendo. A lo que Raúl le contestó moviendo la cabeza: no, yo no lo estoy moviendo, se está moviendo solo. Así que hicieron varias preguntas. Tony incluso pensaba que estaban jugando con él, pero lo que más les marcó fue cuando preguntaron: ¿cómo moriste? Así que lentamente el puntero comenzó a escribir ahorcado. Al mismo tiempo, el árbol de limón se estremecía de forma normal. Así que Tony cuenta que salió corriendo asustado con su madre. Gritaba que había visto a alguien en el árbol. Sus primos también salieron corriendo asustados por lo que había acontecido, sabiendo que lo que habían hecho estaba mal. Pero eran niños. Todos estaban callados escuchando aquella historia de Tony, hasta que Carlos rompió el silencio incómodo y comentó que el ritual seguía, tal vez seguía abierto, que había que cerrarlo. Hay que cerrar el ritual. De otra forma, es muy probable que ese espíritu siga en este plano. Pero para hacerlo, deben estar presentes las mismas personas y por nada del mundo soltar el puntero, ya que se corre el riesgo de que la entidad permanezca en este plano. Así que Tony al final comentó que por eso y otras razones decidieron irse de esa casa. ¿Cómo? ¿Y hasta ahora me lo dices? ¿Mi ahora casa? Preguntó este joven de 17 años, con cara de susto y un poco molesto porque Tony no le había contado nada. ¿Y a qué hora pensabas decírmelo? Que Tony estaba lleno de pena, pero tenía más miedo por estar de nuevo en esa casa. Así que el joven le explicó a Tony la situación. Tony, apenado, trataba de pedir disculpas, pero este joven le exigía una respuesta a Tony. Todo iba subiendo de tono hasta que Carlos, para calmar los ánimos, se ofreció a hacer el ritual controlado para terminar el ritual. Pero se requería que estuvieran presentes las personas y el tablero con el que originalmente lo hicieron. Tony, por pena de no contar, no tuvo otra opción que aceptar. Todos coincidieron que sería en la semana del cumpleaños, ya que la mayoría de las personas se habían retirado de la fiesta. Y así terminó la inauguración de ese día. El joven se quedó con muchas dudas de lo que acababa de escuchar. Eran las 5 de la mañana y solo faltaba una hora para que saliera el sol, por lo que decidió quedarse despierto un rato más.
y al primer rayo de sol pudo conciliar el sueño. 2 horas más tarde despertó y, a pesar del desvelo, se tuvo que ir a trabajar. Todo el día transcurrió normalmente. No recordaba mucho incluso de la plática. Todo iba bien. Hasta que terminó su turno, regresó a su casa y al regresar sentía algo extraño. ¿Saben? Como esa energía que sientes cuando un lugar está vacío y te sobrecoge. Estaba particularmente más silencioso que otros días. El ambiente se sentía pesado. Y de la nada se encendió el televisor. Sí, ese televisor que le había regalado su abuelo. Él salió asustado de la casa y decidió no cenar solo. Él dijo, algo está pasando, no entiendo lo que está pasando. Así que salió de su casa, cerró con llave, fue a comprar tacos. Y no llegó a su casa, llegó a casa de sus padres, con la excusa de que los extrañaba. Así que cenando, de cierta forma invitándole la cena a sus padres, de reencontrarse, de platicar, de sentirse más cómodo, le ofrecieron quedarse ese día. Él aceptó, sin reparos y sin pensarlo. No importaba dormir sobre un par de cobijas en el suelo y con una almohada, solo quería dormir, sin preocupaciones. Pero al otro día, había que regresar a casa. Así que en la mañana solo pasó de largo. Pero dijo, no puede ser posible que el miedo me gane. Además tengo que volver por cambio de ropa. No me puedo ir así al trabajo. Así que volvió. Entró a su casa. El ambiente se sentía solo y pesado, pero pudo cambiarse de ropa e ir a trabajar. Y estuvo pensando todo el turno de su trabajo en una excusa para no dormir en su casa ese día. Pero no tenía ninguna. Así que le tocaba dormir sí o sí esa noche en su casa. Así que llegó, preparó la cena, estuvo un rato en el teléfono, en el celular, y después se fue a dormir a su cama. Estaba cansado, tenía sueño, así que no tardó mucho en dormir. Pero al pasar varias horas, se despertó por un sonido de las ramas de los árboles topando en la ventana. Incluso el crujir de las ramas moviéndose, de aquellas hojas, ese sonido particular que hacen los árboles cuando se estremecen por el viento, o si un viento fuerte estuviera pasando. No le prestaba mucha importancia y trataba de dormir nuevamente, pero cada cierto tiempo se movían de nuevo las ramas. Él trataba de conciliar el sueño y justo cuando trataba de conciliar el sueño, de nuevo. Él trataba de convencerse de que era el viento, pero era extraño. Cada que trataba de dormir, las hojas lo volvían a despertar. Así que un poco cansado, se levantó, encendió un par de luces, se dirigió hacia el patio y al salir verificó en el patio donde estaba aquel árbol de limón y para su sorpresa descubrió que al salir no había ni la mínima corriente de aire, pero el árbol se estremecía como si un huracán estuviera pasando dentro de él. Él no lograba entenderlo. No lo voy a negar. Él tampoco nos lo negó. Corrió despavorido hasta su cama y como si de un niño se tratase, se tapó hasta la cabeza, asustado.
Él no recuerda cuánto tiempo estuvo así. Solo cuenta que de pronto se quedó dormido y despertó más tarde, solo, para ir a trabajar. Era tarde, así que ni siquiera se bañó, no se cambió de ropa. Se fue a trabajar y pasaron los días y se sentía un ambiente aún más pesado dentro de la casa. Tal vez era el miedo, tal vez era lo extraño de la situación o lo extraño del lugar, o tal vez había algo, tal vez todo era cierto. Por fin llegó el día de su cumpleaños, era domingo, así que estuvo todo el día en su casa. Se sentía asustado, pero como había luz de día, sus pensamientos no hacían una mala jugada. Todo iba con normalidad. Se llegó la noche, ya habían llegado algunos de sus amigos, así que no se sentía solo en esa casa. Tony venía con una cara desalineada, como si de un vagabundo se tratase. Le preguntó a este joven, inmediatamente al verlo: oye, ¿qué pasa con Raúl y Jorge? ¿No vendrían contigo? Que fue lo que quedamos. Pero para su sorpresa, el motivo por el cual Tony venía cabizbajo fue porque Raúl, su primo, había fallecido desgraciadamente en un accidente de tráfico, sin dar más detalles. Y Jorge llegaría un poco más tarde. Con la pena, este chico simplemente pudo presentar sus disculpas y sus respetos a Tony por la pena de su primo. Este chico se limitó a no hacer más preguntas, no dar más vueltas al respecto. Finalmente estaban en una fiesta. Así que, dicho esto, disfrutaron de la fiesta y al hablar con Carlos, pues ciertamente necesitaban estar las personas que hicieron el ritual. La fiesta siguió su curso y al final solo quedaron algunos pocos. Y así llegó Jorge, el primo menor de Tony. Llegó junto al tablero, pero para sorpresa de todos, especialmente para el chico, al verlo llegar en su silla de ruedas, se enteró de que había sufrido muchas lesiones porque iba con Raúl cuando sucedió ese accidente de tráfico. Carlos comentó que alguien debía tomar el lugar de Raúl y tenía que ser este chico que nos cuenta la historia, ya que fue quien vivía ahora en la casa, era quien vivía en esa casa ahora. El chico cuenta que no quería hacerlo, pero tampoco podía vivir en esa casa con lo que sea que fuera esa cosa. Mucho menos podía regresar a casa de sus padres como un total fracaso, entre comillas. Así que aceptó y comenzaron el ritual en la sala. Y después de preguntar varias veces si alguien estaba presente, el puntero de la ouija no se movía. Incluso llegaron a pensar que todo ya había pasado y simplemente por fin se habían librado de lo que fuera con lo que estuvieran tratando. Pero
Jorge, en su silla de ruedas, habló para decir que deberían de hacerlo. O sea, si iban a tratar de resolver el problema de la Ouija, debían de hacerlo en el lugar donde hicieron el ritual. Debajo de aquel árbol de limón. De pronto y de forma extraña todos se estremecieron porque les recorrió como un frío, como si algo los hubiera atravesado. Sintieron escalofríos, pero se trasladaron junto a la mesa y el tablero para posicionarse debajo de aquel árbol. Ya estando ahí, se sentía una energía extraña, muy pesada, como si alguien estuviera empujando la mesa hacia abajo. Incluso quien cuenta esta historia relata, sentía como si alguien me estuviera tomando de los hombros para clavarme en la silla. Así que juntaron las manos e hicieron la primera pregunta. ¿Hay alguien que quiera hablar con nosotros? Y el puntero se abalanzó rápidamente sobre la palabra sí. Ahora entiendo el por qué Tony corrió la primera vez. Este chico que cuenta la historia también quería olvidarse de todo y salir corriendo a casa de sus padres, pero se quedó ahí porque no tenía de otra. Ya era parte de lo que estaba pasando. Y Tony siguió preguntando, ¿nos puedes ver? Así que el puntero rápidamente fue seleccionando las letras para dibujar la palabra siempre. Y cada vez se asustaban más. Y cada vez se les aceleraba el corazón. Y cada quien se mostraba nerviosos. Se veían los unos a los otros. Con un pánico. Con unas ganas de salir corriendo. Con una ansiedad profunda. Y la fuerza que los seguía clavando. Esa fuerza pesada a su alrededor. Y Jorge, en vez de estar asustado, tenía la cara de rabia, enojado. Y Tony entonces preguntó nuevamente, ¿hay algo que podamos hacer para que dejes esta casa en paz? Y todos pensaron que se había ido el fantasma, ya que tardó un tiempo en responder. Pero, al final, cuando pensaban que todo había acabado, el puntero comenzó a moverse lentamente, dibujando la primera palabra, que fue sacro. Se tomó un poco más de tiempo y después comenzó a escribir facere. Jorge lanzó un grito de dolor ya que el puntero le había quemado la mano. El árbol comenzó a retorcerse como si estuviera vivo. Tony tomó a su primo junto a la silla de ruedas y lo sacó de la casa. Y a los pocos segundos ya todos estaban afuera. El árbol adentro se agitaba y se escuchaba cómo crujían sus ramas. Se escuchaban los golpeteos sobre la ventana. Cuando terminó de moverse se escuchó un grito demoníaco. Volunturo mese. Que hoy en día todos los que estuvieron ahí presentes nunca olvidarán, nunca jamás volvieron a esa casa, ni por las cosas de este chico que había cumplido ahora 18 años, que tanto le había costado comprar, ni por su ropa, ni por el resto de sus pertenencias. Tiempo después, Tony cuenta que su primo de la silla de ruedas había muerto 7 días después. Todo parece ser que los hechos ocurridos fueron producto de un ritual que habían hecho
para obtener fama y poder, donde incluso habían sacrificado a uno de ellos. Tony era el sacrificio que ellos, tanto Jorge como Raúl, habían ofrecido. Y dado que el ritual no fue consumado, tanto Jorge como Raúl fueron atormentados y fallecieron desgraciadamente. Esta historia se tiene tomada como verdad, pero si se preguntaban si esa casa sigue deshabitada, la respuesta es que no. Tony cuenta que esa casa fue vendida y que incluso hay gente habitándola.